Vamos a charlar un poquito, nos vamos a meter en este segmento que nos da la gente de Famil. Recordá que te pasás por Famil allí en las oficinas de España 3134. Tenés obviamente muchos beneficios para sumarte a esta empresa de medicina prepaga que tiene más de 60 años de trayectoria y que obviamente te da un respaldo muy bueno. Recordá que todo lo que tiene Famil para vos en la ciudad de Olavarría también lo traslada para lo que es Capital Federal, lo que es La Plata, lo que es Rosario. Así que si hay chicos estudiando, siempre te digo lo mismo, te puede venir verdaderamente muy bien esa tranquilidad de tener una cobertura rápida y dinámica como la de Famil, que te permite además gestionar absolutamente todo desde la aplicación en tu teléfono móvil. Así que con eso obviamente estás más que seguro y bueno, nos da este beneficio de poder charlar un poquito con especialistas, con gente obviamente que entiende del mundo de la medicina y demás, así que vamos a meternos en esta charla con Emiliana Guanuco, la tenemos aquí en el piso. Doc, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola, ¿Todo bien? Todo bien. ¿De vacaciones, saliendo, entrando o sin vacaciones? No, continuado, sin Continuado. vacaciones. Bueno, sí, sí. ¿Por qué esa decisión de continuar sin vacaciones? No, venía de un viaje, un descansito previo, así que arranqué de continuo el 2025. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a meternos a hablar un poquito sobre situaciones que tienen que ver con nuestro organismo, con el hipotiroidismo, con diferentes cuestiones obviamente que son parte de nuestro día a día y que, bueno, tienen como sus complicaciones, ¿no? Ese es un tema complejo este. Y dentro de la patología tiroidea, que es muy frecuente, el hipotiroidismo es de las más frecuentes. Sí. La glándula tiroidea es una glándula que está en el cuello, en el centro del cuello, que produce hormonas tiroideas. Claro. Estas hormonas tiroideas regulan el metabolismo, el gasto energético, tiene un montón de injerencia, digamos, en el organismo. Así que sí, cualquier desajuste en eso puede repercutir en un montón de cosas, por eso los síntomas son inespecíficos. Claro. A veces uno como que la asocia, bueno, no puedo bajar de peso, o estoy muy cansada, bueno, y es el hipotiroidismo porque, bueno, tiene como esa... se le hizo ese papel, pero la realidad es que los síntomas son muy inespecíficos. Por eso siempre insistimos en que hay que hacer un laboratorio y certificar, porque bueno, los síntomas pueden venir de otras cosas. Claro. Pasa que al ser una hormona tan completa, digamos, y que abarca tantos sistemas y órganos, los síntomas son un montonazo. Claro. Es como que eso regula absolutamente todo en el cuerpo, ¿no? Sí, las hormonas son muy importantes. Yo, bueno, soy una apasionada de las hormonas, para mí es lo más importante del cuerpo, pero sí, todas las hormonas que manejamos, el cortisol, la hormona tiroidea, las hormonas que regulan el ciclo menstrual en la mujer, que ayudan al embarazo. Tienen funciones súper importantes las hormonas y son tan chiquititas y tan magníficas que a mí me apasionan. Qué fantástico el cuerpo humano, ¿eh? Sí. Algunos, no sé si vos coincidís, pero viste que alguien dice que es la máquina perfecta, ¿no? Sí. Tiene como esa condición. Tiene como esa condición, pero bueno, también hay que permitirle fallar, ¿no? Porque perfecto es imposible, siempre hay que estar cuidándolo, digamos, para que no falle, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Bueno, a ver... ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se llega a detectar esto? ¿O qué nos hace sospechar que podemos estar ante esta situación en nuestro cuerpo? Bien, los problemas tiroideos, hablando del hipotiroidismo, que te digo que es cuando la glándula funciona de menos o produce hormona de menos, los síntomas pueden ser, lo que te decía, muy inespecíficos. Puede venir desde cansancio, falta de energía, aumento de peso que es relativo. El aumento de peso que puede generar el hipotiroidismo son 3, 4 kilos como mucho, que es de edema, de retención de líquido sobre todo. Bien. Porque bueno, se acumulan como ciertas proteínas que tienden a retener más líquido, ¿sí? Bien. Eso es lo más frecuente o la queja que uno más atiende, que después ya te digo, hay que ver y certificar con el laboratorio si es debido al problema tiroideo. Puede venir, qué sé yo, el cansancio, puede ser una anemia, puede ser estrés, mala alimentación, un montón de cosas, ¿sí? No siempre va a ser la tiroides, no. Claro. Y después, bueno, en la mujer puede asociarse a alteraciones del ciclo menstrual, que falte la menstruación, así que los síntomas son múltiples, pero sobre todo eso, cansancio, dificultad en el descenso de peso, falta de energía, alteraciones del ciclo menstrual en la mujer. Claro, bueno, viene un poco por ese lado, entonces. Viste, a ver, todo el mundo asocia al ganar peso, ¿no? Uh-huh. A ver, que gano un poco de... Sí, es la tiroides, claro. es la mala de la película. Claro. Y generalmente no, muchas veces no. No pasa así. Bueno, No. ¿Es hereditario esto o no? Hay cierta tendencia, a ver, la patología, o sea, la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto.
que es una patología autoinmune, ¿sí? Donde todas las patologías autoinmunes en las personas tienen cierta predisposición genética, y después es el medio ambiente, generalmente el estrés, ahora también se ve mucho el tema de la alimentación y demás, los que pueden hacer que la tolerancia autoinmune, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de controlar esa autoinmunidad, se pierda, se desregule, y ahí se generan anticuerpos, en realidad que son la expresión de esa inflamación de la glándula, que alteran el funcionamiento, ¿sí? Claro. Así que sí, hay una base genética, pero no siempre. Pasa que es una enfermedad tan frecuente que cuando vos indagás en el paciente siempre hay un antecedente familiar, al menos lejano, de la patología. Es muy frecuente. Claro, ¿y edades? ¿Esto puede arrancar de corta edad o generalmente se da más adelante? Es del adulto joven en adelante, ¿sí? No es tan frecuente en niños y demás. En niños suelen ser otras causas como una glándula que no está bien desarrollada y demás, pero es del adulto joven en adelante, sí. Claro, sí. Perfecto. Bueno, los tratamientos han cambiado mucho, ¿no? Con el correr del tiempo, La realidad es que en hipotiroidismo el tratamiento es muy fácil, porque por suerte tenemos la misma hormona que produce la glándula que se da en medicación, que es la levotiroxina, la conocida levotiroxina que toma todo el mundo. Es la misma hormona. ¿Está bien eso, que tome todo el mundo? Hay que ver, digamos, uno tiene que certificar el diagnóstico, ¿sí? Las hormonas lo que tienen en esto que son para mí apasionantes también son muy guachas porque son muy fluctuantes. Entonces hay que estar muy seguro a la hora de poner un diagnóstico. Por eso, bueno, yo con mis pacientes siempre insisto en, bueno, decir, confirmemos el laboratorio, certifiquemos esta situación, vemos cómo está todas las hormonas que componen el perfil tiroideo, y según eso ahí ya, si no pone el diagnóstico, ya hay que medicarlo, ¿sí? Claro. Pero bueno, al ser tan frecuente, mucha gente toma la medicación, sí, claro, sí, claro. Es frecuente. ¿Es la única que hay en el mercado o hay varias? Hormona tiroidea tenemos la T4 y la T3. La T4 es la que se indica en el tratamiento del hipotiroidismo, es la única, digamos, hay distintos laboratorios, pero hay una sola que es la hormona tiroidea, que es una de las hormonas que produce la glándula. Después, para ejercer su acción en las células, esa hormona T4 se tiene que convertir a T3, ¿sí? Que es la que tiene la actividad en los tejidos, en las células, para no tener los síntomas. Claro. Entonces solemos dar la T4 para que solo el organismo la convierta a T3 y le da cierta seguridad en el uso. Pero bueno, hay pacientes que no andan bien solamente con T4 y hay pocas situaciones muy puntuales donde uno puede indicar T3, o sea, también existe T3 para hacer tratamiento combinado generalmente, pero bueno, son situaciones muy particulares las que la usamos. Bien, una vez que se detecta la enfermedad, ¿se lleva para toda la vida o es algo que se revierte con el tiempo? Bueno, esto es un poco lo que te decía. Muchas veces pasa que uno recibe en el consultorio pacientes que cuando los evalúa pareciera que no requerirán tratamiento. Y esto es un poco por eso, por la falta de confirmación de los valores hormonales. En esto que te decía, que las hormonas son fluctuantes y que tenemos que certificar el diagnóstico volviendo a pedir todo el perfil tiroideo y viendo realmente cómo está la glándula, se pueden pedir anticuerpos, se pueden pedir ecografías para ver si la glándula está inflamada o no. Certificar bien el diagnóstico, porque a veces hay pacientes que arrastran que hubo una pequeña alteración hormonal, ya se medicó y queda como con eso, como que tengo hipotiroidismo. Y a veces no, faltó esa certificación. Si uno certifica, está 100% seguro con la evaluación de las hormonas, repetirlas y todo, el hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto generalmente queda, es una enfermedad que persiste. Después, bueno, puede haber otras situaciones particulares donde las tiroiditis es como mucho más complejo meterlas, pero a veces hacen como ciclos en ondas, claro, donde falla, funciona de más y vuelve a fallar o queda funcionando normalmente. Bien. Pero bueno, ya son cosas como muy específicas de la especialidad. Claro. Pero en líneas generales, si uno tiene un diagnóstico bien hecho, el hipotiroidismo ya es una enfermedad que queda. Bien, fácil de llevar, digamos, ¿no? O sea, no tiene repercusiones. Bueno, es un poco lo que decíamos la otra vuelta. Es fácil de llevar, pero bueno, el paciente carga con la carga de tomar una medicación todos los días. Y eso a veces es un poco, la levotiroxina tiene sus particularidades, que hay que tomarla a cierta hora, aislada del desayuno, que no se puede comer mucha fibra en el desayuno. Entonces a veces en el paciente genera una carga de enfermedad, decir, uy, no puedo desayunar esto, uy, me tengo que acordar de levantarme a tal hora para tomarla. Es fácil porque es tomar esa pastilla y casi que está todo resuelto, pero bueno, cuando uno es el paciente no es tan fácil. Claro, tal cual. ¿Ha crecido un poco el número de gente que la padece o no? ¿O eso se mantiene más o menos estable? Se mantiene más o menos estable, sí, no tengo registro de que haya una tendencia. Porque es como una enfermedad que hace un tiempo empezó a ganar como una cierta notoriedad mediática. Gana notoriedad mediática porque como se la asocia mucho con el exceso de peso y demás,
Entonces hay como mucho... Tomó mediatización en el contexto de decir, bueno, el sobrepeso, la obesidad, la tiroides que afecta el peso, y como que se metió ahí. Pero sí es real que últimamente hay una tendencia a un aumento de las enfermedades autoinmunes, pero la verdad que no te sé decir si hay un registro de que venga en aumento la incidencia, ¿no? ¿Por qué pensás que se da ese registro de las enfermedades autoinmunes? ¿El aumento? Sí, el aumento. Y mira, yo no estoy muy metida en tema, pero sí tiene que ver un poco con la mala alimentación, la exposición a los anticuerpos, a nivel intestinal. Claro. Eso sí, también. Y bueno, el medio ambiente, la polución ambiental, los agroquímicos. Está todo el concepto de disruptores endocrinos en endocrinología, que tiene que ver con eso, con moléculas que están, qué sé yo, en los plásticos, en los agroquímicos, en los productos que usan para la limpieza, que generan cierto impacto a nivel del organismo en un montón de enfermedades. Claro. Yo creo que puede llegar a haber también ahí una repercusión en la autoinmunidad y la pérdida de esta tolerancia autoinmune que te decía, que es como lo que necesitan las enfermedades autoinmunes para aparecer. Claro, que sí. El intestino es otro tema, ¿no? Porque digo, sí, es como el segundo cerebro, dicen, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo no estoy muy metida en eso porque no es mi especialidad gastro, pero bueno, cuando uno empieza a leer y empieza a escuchar o en congresos y demás, se habla mucho de eso, de la permeabilidad intestinal, de la reactividad del intestino y el papel que tiene. Sí, la verdad que está para ponerse a leer y meterse en temas. Sí. Claro, qué lindo. Bueno, más frecuente en hombres o en mujeres la enfermedad de la tiroides? Todas las enfermedades tiroideas tienen una tendencia a ser más frecuentes en la mujer. Ajá. Sí, no sé por qué, la verdad que no sé por qué, pero sí hay una tendencia a que tengan más prevalencia en mujeres, sí. Y bueno, el hipotiroidismo en su frecuencia, la mayoría de las pacientes son mujeres, las que vemos. Claro, tenemos, bueno, esto y la contracara, ¿no? Que a ver, es el no poder aumentar de peso, el tener toda la otra situación. La contracara de la función de la glándula es la hiperfunción, que es el hipertiroidismo, que también tiene varias causas, pero la causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow, se llama, que es una enfermedad autoinmune también. Después hay otras causas, como pueden ser nódulos que toman autonomía y demás, pero la causa más frecuente de ver, en la poca prevalencia que tiene el hipertiroidismo, es la enfermedad de Graves-Basedow. Bien, ¿hay que preocuparse, con estas situaciones o no? Mira, el hipertiroidismo, que es cuando la glándula funciona de más, produce hormona de más, sí es una enfermedad que es un poco más preocupante para el médico, porque bueno, en esa aceleración del metabolismo el paciente no solamente va a tener pérdida de peso, sudoración, insomnio y demás, sino que puede generar mucha repercusión a nivel cardiovascular y óseo, ¿sí? El corazón está acelerado, hay taquicardia, hay palpitaciones y en casos extremos eso puede llevar a fibrilación auricular, alteraciones del ritmo del corazón y vemos muchos pacientes internados en cardiología por complicaciones cardiovasculares del hipertiroidismo no tratado y no controlado. Claro. Y a nivel óseo también tiene su implicancia, así como el hipotiroidismo la tiene, el hipertiroidismo también, el hiper sobre todo en la pérdida del calcio o de la masa ósea. Hipertiroidismos muy controlados y de larga evolución. Esa aceleración del metabolismo se ve en todos los órganos, el hueso también es uno de esos órganos y genera osteoporosis, osteopenia, pérdida de hueso, de calidad mineral ósea. Claro. Así que es bastante importante esa enfermedad. Por eso cuando uno busca tratamiento de estos pacientes con hipertiroidismo, les explicamos que intentamos llevarlos al hipotiroidismo. Y uno diría, bueno, ¿por qué le estoy generando, lo saco de una enfermedad y lo llevo a otra? Bueno, porque el hipotiroidismo tiene mucha menos repercusión a ese nivel, ¿sí? Ajá, pero bueno, es un poco más benévola, por decirlo de alguna manera. Sí, fíjate que en el hipertiroidismo que no anda bien con medicación, que la primera línea de tratamiento es la medicación. Si el paciente no anda bien, no responde a la medicación o tiene reiteradas recaídas de la enfermedad al suspender el tratamiento definitivo que se le indica es o sacarle la glándula o destruirla con yodo. Entonces lo llevo al hipotiroidismo. Y ahí con la levotiroxina, que es la misma hormona que el cuerpo produce pero hecha sintética, es mucho más estable y fácil si uno quiere el manejo y no tiene tanta implicancia cardiovascular y ósea, como decía. Bien, ¿el tratamiento con yodo es invasivo? ¿Cómo funciona eso? El tratamiento con yodo lo hacen los médicos de medicina nuclear y se hace un componente, una pastilla de yodo, puede ser un líquido que tiene contenido de yodo, y como la glándula tiroidea es una de las pocas, en realidad, la que más avidez tiene al yodo, hay otros órganos que tienen un poco de avidez al yodo, pero
como las glándulas salivales, la vejiga, la mama, en lo que es la secreción de leche, pero la glándula tiroidea es por excelencia la glándula que capta yodo. Entonces ese yodo es un yodo radioactivo, controlado obviamente, hecho por médicos especialistas de medicina nuclear, que el paciente lo ingiere y va a ir directamente a la glándula porque es la que lo va a tender a atrapar desde la sangre. Y ahí la glándula se destruye. Obviamente que tiene indicaciones de aislamiento y un montón de cosas muy particulares, pero en medicina, en endocrinología usamos en ese contexto yodo radioactivo. Bien, ¿no genera caída de pelo y esas cuestiones? No, es una dosis mito, controlada, ¿no? es un yodo controlado con una dosis controlada de pequeñas dosis. Nosotros en endocrinología usamos el yodo radioactivo, que es para lo hipertiroidismo, y en pacientes con cáncer de tiroides. También, cuando uno opera por un cáncer de tiroides, que es una patología infrecuente, pero la vemos bastante en el consultorio, la última parte, digamos, uno estadifica al paciente según riesgo, o sea, gravedad de la enfermedad. Hay algunos pacientes que tienen indicación de un siguiente paso después de la cirugía, que es dar el yodo para terminar de destruir cualquier celulita que pueda haber quedado. Claro. Pero bueno, son esas dos situaciones en tiroides donde usamos yodo radioactivo. Bien, ¿el cáncer se genera por no haberlo tratado a tiempo o se desarrolla porque se desarrolla? No, el cáncer de tiroides se desarrolla porque sí, obviamente siempre hay predisposición, y son generalmente nódulos que toman estas células, como todo cáncer, en estas mitosis que hacen y demás, toma autonomía una estirpe celular y empieza ese nódulo a generar malignidad. ¿Sí? Bien. Pero dentro de los cánceres, justamente lo manejamos los endocrinólogos porque no, excepto en casos muy, muy avanzados, que lo maneja ahí sí el oncólogo, es una patología dentro de todo que tiene muy buena respuesta al tratamiento con la cirugía de la glándula, de los ganglios, si es que hay algún ganglio asociado, y después el yodo. Estoy hablando del cáncer papilar de tiroides, que es el cáncer más frecuente en tiroides. Bien. Después tenemos distintas estirpes de cáncer, que bueno, hay algunas que tienen una evolución mucho peor o más agresiva, pero son muy poco prevalentes. Muy poco prevalentes. Qué palabra cáncer, ¿no? Digo, en algún momento generaba como una situación, digamos, ¿no? De un miedo total. Digo, hoy día eso ha cambiado también en la medicina. Y al paciente siempre, así como al paciente decirle que tiene diabetes, hoy en día tiene como eso de que antes la gente con diabetes se moría enseguida, y hoy en día la calidad de vida es mucho más prolongada y mucho mejor. Uno decir la palabra cáncer sí siempre le afecta al paciente. Pero bueno, siempre desde el lado de endocrinología, yo hablo digamos de uno de los cánceres, de mi especialidad es el cáncer más prevalente, pero es muy poco prevalente en general, en relación, si uno habla con mama, colon y demás, es mucho menos prevalente. El cáncer de tiroides tiene, si uno quiere, un buen pronóstico. ¿Sí? Es un cáncer que operando la glándula, haciendo el yodo si es necesario y demás, el paciente generalmente tiene que hacer un seguimiento, obviamente, pero decimos que está libre de enfermedad. Por eso te digo, lo manejamos los endocrinólogos, si no lo manejaría directamente el oncólogo, siempre el oncólogo. Claro, obviamente que hay casos particulares, pero en líneas generales, los pacientes con cáncer de tiroides andan bien. Bien, perfecto. Bueno, básicamente entonces, no dormirse si uno siente alguna cuestión que no funciona bien con el organismo, ir al médico directamente. El médico de cabecera deriva, obviamente, en estas cuestiones, ¿no? Sí, el médico de cabecera, en lo que es, volvemos, digamos, a lo más frecuente, que es el hipotiroidismo, generalmente el médico de cabecera, frente al síntoma del paciente, pide una serie de laboratorios y ahí evalúa cómo está la hormona que se llama TSH, y puede tener asociada en el laboratorio estas otras hormonas que son la T3 o la T4. Generalmente con TSH y T3 anda bien. Lo que está bueno de esto es, bueno, si hay una pequeña alteración, o sea, si es muy evidente la alteración, ya uno puede empezar a medicarlo con valores de hormonas muy extremos. Pero si no, siempre está bueno repetirlo, reconfirmarlo, o ante cualquier duda, lo ideal sería que lo podamos ver los especialistas, donde, bueno, analizamos más completo el perfil tiroideo, los anticuerpos, la ecografía y demás. Pero sí, lo puede manejar un médico clínico, un médico generalista. Es una patología prevalente y que todos están formados. Después, bueno, hay particularidades que está bueno siempre que te vea un especialista, pero sí, la primera consulta puede ser al clínico y él después definirá derivar. Bueno, reiteramos, ¿te parece un poco cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a sospechar que estamos en esa situación? Dale, cansancio, falta de energía, también caída del cabello, uñas frágiles, puede asociarte a constipación, o sea, dificultad para ir de cuerpo. Hablamos del aumento de peso, que es relativo, que son 2-3 kilos más que nada de edemas, y las alteraciones del ciclo menstrual en la mujer siempre tienen que ser una pauta de alarma para consultar al ginecólogo o al endocrinólogo.
Bien, perfecto. El resto de los kilos que aumentamos tienen que ver con la mala alimentación, claro, con el sedentarismo y demás. Y demás. Sí. Es real que el metabolismo va a estar enlentecido, entonces el consumo energético del paciente hipotiroideo sin tratamiento o maltratado o mal ajustado va a estar lento y va a tener menos consumo de energía. Pero bueno, el sedentarismo y la mala alimentación es lo que está actuando ahí, ¿sí? Claro. Pero la tiroides, pobrecita, 3 o 4 kilos y nada más. Y nada más, no le tiremos toda la tiroide encima. Claro. Que no vaya por ese lado. Bueno, Emiliana, un gusto tenerte nuevamente acá en el piso para charlar un poquito con nosotros. ¿Estás atendiendo dónde, Emiliana? Estoy atendiendo en el Centro Médico Chacabuco, en Chacabuco 2277, casi Vélez Arfiel. Bien, perfecto. Ahí llamamos un número telefónico. Llaman, pasan por el consultorio o me buscan en las redes. dra.huanuco.endo y ahí podemos llegar a coordinar el turno, todo, y si no llaman al consultorio que las secres los ubican. Espectacular. Emiliana, muchas gracias por tu visita. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Emiliana Huanuco, señores, endocrinóloga ahí con la matrícula provincial 119.596, hablando un poquito con nosotros en este espacio de Famil, que bueno, nos da obviamente para hablar un poquito de bienestar, de salud y demás, así que te recuerdo, siempre está bueno pasarte por Famil, España 3134, te contactás también al 51 28 48 o vía mail en olavarria@famil.com.ar. Estamos a las 10 de la mañana y 44 minutos en todo el país.